Bueno, buenas tardes a la comunidad de la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería en esta presentación que se está haciendo de manera online, pero también va a quedar disponible y estará disponible y a lo mejor si la estás viendo en este minuto es porque ya está subida a nuestros canales de YouTube y esperamos que disfrutes. Esta es una charla que está enmarcada en el Simposio 2024 que organiza la Academia Ecuatoriana de Ciencias de la Ingeniería, que está focalizada en pensar la paz y el desarrollo. En momentos en que actualmente el mundo está un poquito convulso, lamentablemente no es primera vez que el mundo está convulso, cada aproximadamente 7 8 años el mundo está muy convulso, solamente que ahora los medios de comunicación nos muestran lo que está pasando. Eh, lo que yo voy a hablar hoy día es un tema muy particular, ¿ya? Y lo voy a abordar desde dos perspectivas. La perspectiva, podríamos decir, del uso de la tecnología y la otra es los cambios que demandan los procesos de innovación ante los problemas de la crisis energética. Y con una pregunta que es muy simple, que es, ¿la innovación en estos escenarios es innecesaria o un requisito? Que en realidad es un juego de palabras, ¿ya? Nada más que un juego de palabras, que he hecho para provocar un poco, provocar un poco. Algunas personas me han dicho el nombre es raro, el nombre es curioso, bueno, esa es la idea, provocar. Eh, Además, en la charla que entiendo cierra el simposio 2024, Ciencia y Tecnología para la Paz y el Desarrollo. Y bueno, voy a comenzar con la presentación de hoy, que espero sea muy ágil, muy ejecutiva. Ahí tiene mi currículum. ¿Ya? Básicamente no hablo de mi currículum hoy día, simplemente digo, si quieres saber de Cristian Stay, busca mi apellido, Stay-Niculcar en Google, y sabrás en lo que ando, o en lo que he andado por lo menos desde el 2010, que es desde el año en que tengo vida digital. Antes también hice cosas, pero no han quedado en el mundo digital. Esencialmente me he dedicado a la innovación desde que me doctoré, el año 2001. Eh, Fui de los primeros chilenos que salió a hacer un doctorado el año 97 en innovación. De hecho, me preguntaba la gente qué era innovación. Yo tampoco lo tenía muy claro, pero sí sabía que era una cosa que permitía enfrentar cosas nuevas, con miradas nuevas, que era lo que me atraía. Y yo al provenir del mundo de la ingeniería también tenía un atractivo por esto de la innovación tecnológica. Eh, y un poco para ponernos en sintonía, voy a comentar dos casos de innovaciones que son radicales, porque hoy día hablamos mucho de innovación y a veces la usamos un poco mal. Hay un término que lamentablemente se está haciendo muy famoso y es que se llama el teatro o el circo de la innovación, que tiene que ver con toda esa gente que anda hablando de innovación y nunca ha leído un libro. Y de hecho, si ustedes buscan Circo de la Innovación o Teatro de la Innovación en castellano e inglés, van a ver que hay gente y mucha que está criticando a estos otros que hablan de innovación sin tener seriedad. Y por eso les voy a contar dos innovaciones históricas, ¿ya? Que son muy curiosas. Una es los códigos QR, los códigos de barra, ¿ya? Yo me acuerdo el año 87, en mi primera clase de innovación, yo estaba en la universidad en el año 87, en tercer año, y el profesor dice, les voy a presentar una innovación tecnológica. Y pone el código de barra. ¡Wow! Eso era ciencia ficción, ¿ya? Que permitía analizar información rápidamente, mostró ahí cómo funcionaban los aparatos, los lectores, ¿ya? De código, lo que significaban los códigos. Y nos hizo una pregunta. Entender que el año 87 hablar de innovación en un país como Chile era como sui generis, ¿ya? Usando la palabra del grupo argentino, ¿no? Del nombre del grupo argentino, sui generis. Eh, y nadie sabía qué decir. Empezamos a ilusionarnos. No, es que esto tiene una tecnología informática avanzada, de leer los códigos es muy interesante. Y el profesor nos dijo, están súper mal ustedes en innovación, están súper mal. Si les tuviera que hacer una prueba, están reprobados. Bueno, por suerte no era el caso. Y dijo, ¿saben cuál es la innovación? Que ahora, en las filas de supermercado, los cajeros y cajeras van a hacer más rápido el proceso, sin necesidad de que se inviertan en que memoricen los precios. Porque antes de eso, los cajeros, y es cierto, y yo lo vi y lo viví, se sabían de memoria los precios, veían un producto y anotaban el precio, se sabían de memoria los precios. Y si no, agarraban los papelitos, tenían anotado ahí precios, ¿ya? O si no, llamaban con suerte a un supervisor. Debo decir que rara vez vi que un cajero o cajera llamase a un supervisor. Su capacidad de memoria era muy buena.
Y lo que dice el profesor, mira, las cajas van a ser más rápidas. Al ser más rápidas, lo que va a ocurrir es que los clientes van a sentirse tentados a comprar más, a echar más cosas en el carro. Porque antes, si uno empieza a ver el carro muy lleno, empieza a decir, uy, voy a tardar mucho en la fila, va a ser más lenta, etcétera. Al tener código de barra, el cajero o cajera va a ser más rápido y uno se va a sentir tentado que no importa, voy a llenar el carro y voy a salir rápido. Lo otro, muchas veces uno no va al supermercado por las colas. Ahora las colas, estoy hablando año 87, 88, se hacen más rápidas. Hoy en día nuevamente hemos vuelto a las filas gigantes de los supermercados, pero es un fenómeno de consumismo. Y dijo, esa es la innovación, que estamos rehaciendo la relación del cliente con el primer punto de venta y único que tienen con los supermercados, que es el negocio, porque la gente no interactúa con un supermercado, no interactúa con un modelo de negocio, interactúa con un ser humano que le va a cobrar. Y esa persona se llama cajera, cajero. Y el código de barra va a rehacer esa relación. Hoy en día eso se llama experiencia de cliente, pero eso ya lo hablábamos por allá por el 87. Y la segunda es una que curiosamente hace muy poco Deutsche Welle, yo esto lo enseñaba en clase hace muchos años, Deutsche Welle sacó un video al respecto, ¿ya? Yo sé que no me han copiado, ¿ya? Lo tengo clarísimo, ¿ya? Pero yo lo hablaba porque yo lo hablo en clases. Una innovación que nos hicieron tontos a todos. Y esto es lo que voy a decir, yo lo decía en clases, pero si no me creen, hace 3 días atrás Deutsche Welle liberó el video en redes sociales contando la historia. Y es el siguiente, los cajeros automáticos. Dijo, o es el caso, todos piensan que la innovación tecnológica en los cajeros automáticos es porque, claro, tienes un software con el cual tú interactúas y que linda la experiencia con un cajero. La innovación empresarial y en el modelo de negocio no está en el cajero. Está en que antes de que existiera el cajero automático, existían profesionales que se llamaban cajeros de banco o cajeras de banco que tenían un salario, unas prestaciones, una jubilación y se les pagaba. Y nosotros como clientes del banco, cuando el banco nos cobra comisiones o tarifas, es porque parte de eso va a alimentar toda la estructura del banco, que incluyen estos cajeros que tienen sus salarios. Cuando sale el cajero automático, la innovación radical y que nadie se dio cuenta es que de la noche a la mañana el banco nos sigue cobrando lo mismo que antes e incluso ahora por transacción digital nos cobra pequeñas gotitas, pero el cajero somos nosotros. Cuando la verdad es que el banco, si se eliminó cajeros, ya al día de hoy debería ser más barato operar con el banco. Lo que estoy diciendo, yo lo he dicho por años y Deutsche Welle lo dijo ahora. ¿Y por qué lo destaco? Las innovaciones son invisibles. Nadie anda diciendo yo hice una innovación. Pero la innovación impacta en cómo nosotros nos relacionamos. En el caso del código de barra, cambió nuestra relación con el cajero, que es a quien le compramos realmente. Yo no le compro al dueño de la cadena de supermercados, le compro al cajero. Si tengo una mala relación con el cajero, no le compro. Y eso ya lo sabíamos el año 87. Y la innovación estuvo en eso, en que alguien dijo, con esto las filas van a ser más rápidas y la gente va a meter más cosas en los carros. Ahí estuvo la innovación. Y lo otro, el caso de los cajeros automáticos, es que hoy día le trabajamos gratis al banco, porque el banco nos debería pagar porque estamos haciendo algo por lo cual antes el banco le pagaba a un ser humano que se llamaba cajero automático. Y con estas dos historias quiero partir, porque quiero también remover un poco ya lo que estáis pensando en innovación. Si esperáis que les cuente lo que se está haciendo con tal o cual tecnología en un lado del planeta, eso no es innovación. Estaría comercializando un producto y si tenemos dinero, lo compramos y si somos astutos, lo copiamos. Lo cual es mucho menos que innovación. La innovación no copia, enriquece, que es muy distinto. ¿Ya? Quería contarlo eso porque también puede ser que introduzca algunas ideas que pueden ser un poco ajenas o alienígenas a lo que conocemos. Bien, soy Cristian, me interesa la pasión por la innovación, tengo aquí todavía mi diapositiva en portugués, porque además, aprovecho de contar a la academia, nos hemos abierto a Brasil, a hacer operaciones en Brasil. Entonces, todos nuestros productos los vamos a comenzar a comercializar también en portugués, por dos motivos.
primero, es una potencia económica, es un continente en sí mismo. Hay diferentes culturas que desarrollan innovación, se están haciendo muchas cosas y también hemos encontrado excelentes aliados que nos han abierto las puertas. Me pueden seguir en redes sociales o mi empresa está ahí con. Bien, comencemos ya con esta historia de las crisis energéticas. Bien, parto con una alocución. Las crisis energéticas representan un desafío global de profundas implicaciones geopolíticas, económicas y sociales. Y muchas más. Yo había puesto puntos suspensivos, pero no quise arriesgar. Hay muchas más, muchas más. Incluyen hoy día las crisis energéticas hasta el ego. O sea, hay autoridades, estadistas, que no hacen buenas soluciones porque me cae mal el presidente de al lado, o no es de mi ideología, y que se joda el mundo, ¿ya? O sea, hasta eso estamos viviendo en las crisis energéticas, ¿ya? Y lo otro es que también hay un tema de supervivencia. Lo vivimos en el Ecuador. Para quienes no lo sepan, están viendo esta charla. En Ecuador tenemos cortes de energía de 14, 8, 2 horas diarias, 4, ¿ya? Y una de las soluciones era comprar energía a Colombia. Pero el tema de la crisis energética no es que no hay máquinas para generar energía, generadores hidroeléctricas, aeroeléctricas, lo que queramos llamarla, sino que no está lloviendo, ¿ya? Y si no llueve, no hay agua. Y en Colombia pasa lo mismo, ¿ya? Y Colombia en algún momento dijo, no le voy a vender energía a Ecuador, no porque no sea solidario, sino porque primero debo pensar en los colombianos. Entonces, la crisis energética tiene una dimensión que es irresoluble. Si no llueve, hay un problema. Y si nos ponemos a desalinizar o a reciclar agua que usan empresas en procesos de lixiviación, de minería, por ejemplo, que se están usando, tiene un límite porque la población va creciendo. O sea, es un problema que según el Club de Roma, hace muchos años atrás, ya los veía. Y la idea de esta presentación es explorar cómo la innovación puede ayudarnos a pensar un poco cómo enfrentar estos problemas, cómo enfrentarlos, ¿ya? Porque con todo lo que les he dicho es como decir, aquí no se puede hacer nada. ¿Ya? O sea, si no llueve, pues mira, no pasa nada. Si los mares se secan, pues mira, se acabó la historia. Y si están contaminados, el proceso de desalinización se va a hacer más caro, ¿ya? Y tampoco estamos haciendo mucho para no contaminar más los océanos, que ya lo están, pero por lo menos hagamos algo para no hacerlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, aquí en el Ecuador me asombra gente que anda diciendo que el gobierno no hace nada por ahorrar energía o darnos más luz, pero cuando pueden prender todas las luces de la casa, no lo hacen, ¿ya? Yo, por ejemplo, trato de tener la mínima cantidad de ampolletas prendidas, el aire acondicionado lo justo, etcétera. O sea, hay una educación más que formación, porque la crisis energética es educación, no necesariamente formación. Bien, ¿cómo vamos a explorar esto? Partamos con el hecho de que la crisis energética es un hecho. En innovación se habla que es un hecho económico. ¿Qué significa hecho económico? Significa que es un hecho que tiene impacto en la economía. Porque la innovación es hablar de economía. Y eso es una realidad. Pero economía incluso con fines sociales. O incluso economía social. ¿Ya? O incluso, saquemos la palabra economía, mejorar la sociedad. Tenemos fenómenos geopolíticos, cambios climáticos y transición energética, entre otras cosas. Y están saliendo cada vez más. Y pasan cosas, como por ejemplo, Yo gracias, acá, Anson, pero no pude. perdón, por ejemplo, en la guerra de Ucrania se incrementó el precio del petróleo en un 400%, el precio del gas, perdón, con lo cual nos complicó la vida a todos, ¿ya? Sí, algunos podrán comprarla, pero todos sabemos que alguien que puede pagar el incremento del 400% en el consumo energético no es cualquier ciudadano. Y lo otro, un caso muy curioso, muy, muy curioso, que la crisis energética no es un tema solamente de calentamiento global o de mala gestión pública, ¿ya? O deficitaria, o de falta de educación en los ciudadanos. Hay casos, como por ejemplo el cultivo del aguacate y la palta en Chile, que ha generado que, porque la ley promueve el emprendimiento y ciertas facilidades legales, ha generado que algunos empresarios privados desvíen los ríos, los cursos de agua, porque el cultivo de la palta necesita mucha agua, muchísima agua. O sea, cuando nos comemos una palta, no estamos protegiendo el agua. Eso se lo digo con toda honestidad. Y así un montón de cosas más. Pero la legislación dice que si tú vas a ser un empresario y necesitas agua, puedes desviar cursos de agua
¿ya? Algunos de manera legal y otros ilegal. Pero ¿qué ocurrió? Que dejan a comunidades sin agua. O sea, también la crisis energética a veces viene por abuso, no solamente del sector público, sino también del sector privado, ¿ya? Porque son seres humanos, todos somos seres humanos, algunos abusan y otros no abusan. ¿Cómo vamos a abordar esto? Bueno, vamos en tres momentos. Vamos a hablar de innovación energética y la innovación como un marco de trabajo. Y luego reflexionaremos un poco. En la primera parte voy a hablar de innovación energética, que es básicamente la combinación de tecnología, infraestructura y modelos de negocio para un suministro energético seguro y sostenible. ¿Ya? Seguro y sostenible. Yo evito la palabra resiliente, porque resiliente es aguante, ¿ya? Y yo puedo tener una planta resiliente, pero va a reventar. Es un pésimo concepto que he escuchado últimamente. De hecho, no se usa realmente en innovación. La resiliencia no se le pide ni a un ser humano ni a una máquina, porque cuando se produce el punto de equilibrio en la máquina o en el ser humano, después esa máquina o ese ser humano ya no sirve, ¿ya? Y es lo que sí suena bonito y vende, ¿ya? Pero es combinar todo eso para que sea seguro y sostenible. Hay un ejemplo, la implementación de redes inteligentes permite reducir hasta un 25% pérdida de energía en sistemas eléctricos, optimizando la distribución y disminuyendo los costos operativos. Aquí lo importante es tener claro que cuando se habla de disminuir los costos operativos, tiene que verse en la realidad, ¿ya? Porque muchas veces los costos operativos se disminuyen, pero aumentan el precio de facturación, que es algo que ya no depende de nadie, salvo de un operador energético. La innovación tecnológica en energías renovables la vemos en diferentes campos o ámbitos. En el tema de hidrógeno verde, ahí tenemos el caso de una empresa, las baterías de nueva generación o las redes inteligentes. Pero tener cuidado que muchas veces estos procesos en su conjunto se permiten clasificarlos como energía renovable, pero muchas veces en componentes que se usan no se están renovables. Yo recuerdo mucho unos estudiantes de ingeniería el año pasado, sí, no, este año, que estaban viendo cómo las baterías de litio, que se supone que están consideradas dentro de los implementos de energía renovable, los artefactos de energía renovable, sus bornes, ¿ya? El positivo y el negativo, se siguen haciendo con elementos del petróleo, cuya fabricación sigue siendo tan contaminante como hacer la batería en conjunto. Claro, nosotros compramos baterías que uno dice, uy, estos vamos a contaminar menos, en realidad podríamos decir, vamos a contaminar un 1% menos, porque todavía tiene componentes cuya fabricación es contaminante o cuyos materiales son contaminantes. Luego tenemos que hablar de modelos de negocio y consumo innovadores, es decir, estamos viendo cómo las innovaciones tecnológicas intervienen en la crisis y dan lugar a soluciones. Anteriormente vimos tecnologías específicas y luego da lugar a modelos de negocio y de consumo innovadores. La economía circular, ¿ya? Ahí pongo Dinamarca, yo hace poco, antes de irme a Brasil, estuve en Perú. Estamos hablando de hacer una transformación digital en una empresa de agua con un claro concepto innovador de economía circular, incluyendo a los ciudadanos, a los beneficiarios, los usuarios de la compañía de agua. La gestión de la demanda, las propias empresas, ¿ya? Están preocupándose de educar a sus clientes en el consumo adecuado, ¿ya? Yo ya lo he visto en varios países, ¿ya? Y no son iniciativas gubernamentales, sino que lo hacen. Y son muy proactivos, no esperan la crisis. Es un cambio muy importante que sí se está dando. Son proactivos, propositivos, no son reactivos, no esperan que la crisis llegue o escale, actúan. ¿Ya? Bueno, Japón, obviamente, es un ejemplo cultural en ese sentido. Comunidades energéticas, ¿ya? Que se permite que las comunidades, ¿ya? Vecinos, barrios, etcétera, almacenen energía, ¿ya? Se les permite. Sí, puede ser mal negocio, pero este es un negocio global, ¿ya? Entonces debemos ayudar a personas que puedan almacenar energía, que a lo mejor no la va a comprar con tanta frecuencia, pero va a mantener el sistema económico funcionando. Y ahí tenemos baterías de alto almacenamiento, que en este momento tienen un costo más alto, pero en el mediano o largo plazo genera unas economías muy grandes en el bolsillo de las personas. Lo que se está discutiendo es bajar el costo inicial. ¿Cuáles son los desafíos de la implementación de estas innovaciones? El financiamiento, lo acabo de mencionar. Las regulaciones, ¿ya? Las regulaciones en este sentido tienen que ser políticas de Estado, no de gobierno. Si ustedes analizan los países exitosos en la regulación, es que han trabajado estas políticas a nivel de Estado, no de gobierno. Los gobiernos cambian, el Estado persiste.
Otra cosa es que convirtamos el Estado en un instrumento del gobierno. Pero eso son otras historias. La infraestructura. Se necesita infraestructura. Hay que hacer cambios. Paulatinos. Obviamente, ninguno de estos va a ser de golpe. ¿Ya? Hay que hacerlo paulatino. Y tener políticas de mantenimiento y preservación de la infraestructura, con personas muy concientizadas en la importancia de este mantenimiento. La resistencia social. Oye, lo acabo de decir. Sí, me van a cortar la luz en Ecuador 4 horas, pero luego la voy a tener 6 horas y voy a prender todo. Pues eso es más dañino que haber estado 4 horas sin luz. Y es más dañino que el hecho de que no llueva. Todos los estudios indican que si las personas abusamos del uso de la energía eléctrica en los momentos en que se nos permite tener acceso a la energía eléctrica, vamos a hacer colapsar las máquinas y vamos a hacer que esto se dilate en el tiempo, el problema. Pero bueno, son patrones. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, a nuestros nietos con esta forma de vida, los colegios, no podemos dejar a los colegios ni a los gobiernos que lo hagan. Y el human as usual. Es una palabra que se usa mucho en el mundo negocio, que es, la palabra original es, la expresión original es business as usual. O sea, el negocio como siempre. Yo lo usé en el humano. ¿Por qué? Porque somos insensibles, adolecemos de ignorancia. Ignorancia con o sin formación, con o sin conocimiento. Hay gente que a veces tiene PhD y es ignorante, y hay gente que no tiene ni una formación y sabe muy bien las cosas. La ceguera, el poder, la pereza, el que me importismo, el uso político, la innovación, etcétera. Son cosas que hay que ir mejorando. ¿Cuáles son los beneficios estratégicos de la innovación energética y los alcances geopolíticos sociales? Primero, los recursos estratégicos. Hay materiales que ya son escasos. Se está hablando mucho de la carrera espacial nuevamente, la geoespacial, está de moda, está de moda. Yo la sigo hace unos 5 años, el tema de por qué los países en este minuto están repartiéndose los pedruscos que andan circulando por el espacio, llámese cometa o como quieran llamar. Yo digo pedruscos. Pues ya se ha visto que si un país o una alianza de países coge un cometa, una piedra errante por el espacio, se ha visto que tiene tal cantidad de materiales raros que se usan en semiconductores, circuitos electrónicos, que va a ser un gran negocio. A diferencia actualmente de que si lo hago en la Tierra, primero, en el planeta Tierra, no hay tantos yacimientos ya. Las tierras raras son raras, por eso se llaman raras, son escasas o son difíciles de encontrar, no abastecen lo que se necesita en el planeta. Sin embargo, arriba hay unas piedras que están llenas de estos materiales raros. Por eso sale más económico, si bien son inversiones a largo plazo, invertir en minería espacial que invertir en minería terrestre. ¿Ya? Pero es importante porque también estamos viendo que se necesita innovación tecnológica. Por ejemplo, los nanorobots espaciales, que son aparatos pequeños que los fabrican pequeñas empresas que especializadas en nanorobots en diferentes técnicas. Cada nanorobot está especializado en una técnica espacial, comunicaciones, sensorización, detección de riesgos, etcétera. Y luego cuando viajan al espacio se unen y arman una instalación, ¿ya? Sin intervención humana, que además es una innovación tecnológica low cost y que cualquier país en vías de desarrollo podría desarrollar sin necesidad de tener lanzamiento o una plataforma de lanzamiento espacial. La dependencia global, sí, hay países que tienen acceso a recursos, ¿ya? Otros no, ya sea por motivos tecnológicos o simplemente porque han tenido suerte y en su país tenemos, por decir algo aberrante hoy en día, o quizás no, petróleo, oro, tierras raras, etcétera. La reducción de la dependencia, otro beneficio, ¿ya? O sea, podemos hacer a la gente dependiente, somos monopolio, o podemos reducir la dependencia, ¿ya? Eh, Hay que pensarse eso bastante bien, ¿ya? Porque reducir la dependencia hoy en día es muy alta porque vivimos en un mundo interconectado, energéticamente interconectado. Y lo otro, aquí sí uso la palabra resiliencia, ¿ya? Es que si nuestras infraestructuras, como no las cuidamos bien, tanto el operador de la infraestructura como los ciudadanos que no cuidamos lo que no vemos, porque las infraestructuras no las vemos, pero están ahí, ¿ya? Solamente nos quejamos cuando no funcionan, es que tenemos que cuidarlas. También hay innovación en diplomacia energética y en desarrollo. Se están creando alianzas para cuidar, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno. Todo lo que es geosensorización espacial, se están generando alianzas, cámaras, asociaciones empresariales, los gobiernos están intentando legislar, porque
Legislar hoy en día en tierras raras es más importante que legislar en inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial funciona con circuitos. Y si no hay circuitos, pues hasta ahí llegó la inteligencia artificial. Y lo otro, por cada mensaje de inteligencia artificial aproximadamente gastamos unos 100 centímetros cúbicos de agua. Es decir, cuando yo estoy usando ChatGPT, estoy consumiendo agua en algún lado del planeta. Y probablemente estoy afectando a alguna comunidad que no puede defenderse. Claro, hablar de esto es complejo, ustedes dirán, pero ¿qué me importa? Bueno, ahí está el que me importismo, ¿ya? ¿O por qué es necesario hablar de esto? Bueno, es parte del que me importismo. Y lo otro es que se promueve el desarrollo, porque las innovaciones tecnológicas se están haciendo low cost o se está haciendo mucha ingeniería reversa, perdón, innovación reversa, que viene de la ingeniería reversa, que es estudiar cómo funciona algo, pero lo deconstruyo con elementos más accesibles y de más bajo costo para masificar. Y ahora me hago la pregunta, ¿por qué la innovación es la respuesta en estos casos? Bueno, porque todos los adelantos tecnológicos, ojo, adelantos tecnológicos, novedades, inventos e innovaciones, si uno tiene controlado todas estas variables y parámetros que he mencionado, puedo hacer que esas tecnologías innoven en la gestión de la crisis energética. Pero cuidado, dije, adelantos tecnológicos, novedades, invenciones e innovaciones. Son cuatro cosas distintas. El problema es que a veces llamamos innovación a las tres primeras y no lo son. ¿Ya? Pero eso es importante porque en este campo los profesionales que trabajan ahí lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. Por ejemplo, si tú le dices, te traigo un adelanto tecnológico, el costeo que se hace es decir, bueno, buscaré proveedores y podré saber cuánto me cuesta. Si le digo, te traigo una innovación, el profesional sabe inmediatamente que tiene que asumir costos de riesgo, ¿ya? Y puede buscar inversores privados o puede solicitar subvenciones de gobierno, ¿ya? Entonces, como uno lo diga, ¿ya? Automáticamente se gatillan una serie de acciones automáticas. ¿Cuál es el problema? Que si voy, por ejemplo, con un adelanto tecnológico y digo que es innovación, pueden pasar dos cosas. O se trata de invertir en riesgo en algo que no lo es, con lo cual la gestión va a ser un desastre, o quien te escucha va a decir, usted no sabe de innovación, ¿ya? O no sabe de gestión tecnológica. Entonces, por eso es importante. ¿Y qué ha producido? Desarrollar tecnologías limpias o que se haga una gestión limpia, porque a veces las tecnologías no son tan limpias. Se mejora la eficiencia energética o se mejora la gestión de la eficiencia y se fomenta el aguante del sistema. Aquí yo ya cambié la palabra resiliencia porque es aguante. O sea, ¿hasta cuándo van a aguantar? No lo sé. Y el tema no es hasta cuándo aguante. Porque cuando ustedes usan la palabra resiliente, lo que se debe preguntar uno es, ¿y cuando se produzca el punto de corte? Cuando se rompan las tuberías, se corten los cables, las personas colapsen emocionalmente, que es el paso posterior a la resiliencia, ¿qué hago? ¿Despido al personal? ¿Digo que no tengo dinero? ¿Qué pasa? Entonces, hay que tener cuidado con los términos. Bien, con eso hablé de lo que es la innovación tecnológica en las crisis energéticas. O sea, podemos usar innovaciones o avances tecnológicos, pero tenemos que tener muy claro que vamos a cambiar cómo vamos a hacer las cosas. Y ustedes saben que el cambio a nadie le gusta. Todos queremos hacer las cosas como antes, ¿no? Y lo vivimos de una manera muy anecdótica últimamente con el tema del teletrabajo. Cuando vino la pandemia, qué lindo es el teletrabajo, vamos a conocer más gente. Y los mismos que la promovían, el teletrabajo, de repente dijeron que son los dueños de las grandes empresas digitales, todos a trabajar a despacho. Entonces ya sabemos que es un tema siempre volátil. Hablemos ahora de la innovación como marco de trabajo, como framework. Framework es un conjunto, es una expresión universal que alude a un conjunto de metodologías, técnicas, etcétera, cuyo uso, bien aplicado y coordinado y coherente, me permite abordar, enfrentar diversos tipos de situaciones o escenarios. Cuando digo la innovación como framework, lo primero que debo discriminar es qué tipo de situaciones, qué tipo de situación. Y aquí lo digo. La innovación permite enfrentar problemas que nuestros actuales métodos de resolución de problemas no resuelven o ni siquiera ven. Es reconectar nuestra mente. Eso es la innovación en un sentido puro, puro, ¿ya? O sea, si voy a innovar para automatizar una venta, pues muy bien, pero eso es una mejora del proceso de venta. Con una tecnología
que si no tienes luz, no funciona, ¿ya? Porque así están las cosas de claro hoy en día. La innovación es un marco de trabajo que ante una situación que uno observa que las técnicas de resolución de problemas vigentes, el conocimiento actual y mi forma de entender el problema son insuficientes, ahí uno mete la innovación. Ahí la mete. Por eso en la innovación trabaja muy poca gente, porque en realidad ese tipo de problemas son los que menos abordamos. A nosotros nos gusta abordar como complejo problemas simples, ¿ya? Y eso yo lo veo a diario, lo veo a diario. Avancemos un poco más en este punto. Crisis energética como problemas altamente complejos o wicked. Aquí ya puse un anglicismo. Un anglicismo. Un problema complejo o un problema wicked, que no son lo mismo, son problemas cuya resolución se sale un poco de lo que uno tiene previsto. Un problema simple, un problema que uno dice, bueno, se me ha reventado la llanta o el neumático, se me desinfló, y el problema es tomar la gata, levantar el automóvil, sacar unos tornillos, y es simple. Sé cómo hacerlo, conozco el procedimiento, conozco la técnica, tengo las herramientas, no necesito ser un sabio para hacerlo, etcétera. Otra cosa es que yo diga, uy, qué difícil es esto, yo no lo hago. ¿Ya? Pero eso es otro problema. ¿Ya? Pero cambiar un neumático es simple. Lo otro es, problema más grande, vamos a cambiar el techo de una planta nuclear. ¿Por qué cambiar? Simple. Se sabe cómo hacerlo, están los protocolos, hay muchas condiciones de riesgo, ¿ya? Pero está todo previsto. Es simple porque se sabe abordar, hay especialistas, se tiene conocimiento, hay muchas variables de incerteza, pero se tienen previsiones. Que estén los bomberos cerca, que se aleje la comunidad, seguros de vida, ¿ya? Etcétera. Pero ahí empezamos a entrar en lo complejo. ¿Cuándo empezamos a hablar de un problema complejo? Cuando ya aparecen ciertas cosas que no controlo en la resolución del problema o en la detección o emergencia de emerger la solución. Pero aún ahí puedo decir en un problema altamente complejo que no lo puede resolver, porque ya sé que no lo puede resolver. O el problema tiene unas variables, unos parámetros que son irresolubles. Vale. Y un problema wicked, es un problema que ni siquiera sé cómo agarrarlo. Y probablemente cuando encontré la solución, ya evolucionó el problema. O sea, cuando creía tener una solución, descubrí más cosas y sigo descubriendo, pero que evoluciona el problema. No es que sigo descubriendo más características del problema, es que ahora es otra cosa. O cuando puse la solución, pasó otra cosa. ¿Por qué yo lo menciono? Porque los problemas de crisis energética son altamente complejos o wicked. La crisis energética es un desafío sistémico y multifacético que combina diferentes aspectos y que como mínimo requieren análisis multiparamétricos y multidimensionales. Y este tipo de problemas son los problemas que se llaman complejos o como problemas perversos. Esa es la traducción. Yo prefiero hablar de wicked, los cuales muchas veces no se ven, no se visualizan, se esquivan o simplemente no tenemos idea qué hacer con ellos. ¿Ya? La crisis energética en concreto se encuentra hoy con que las técnicas de resolución de problemas actuales ya no se abastecen con mecanismos de acercamiento a una solución y o de soluciones. Sé que a lo mejor les puede sonar raro, ¿ya? Pero claro, estamos hablando de problemas que a lo mejor ni siquiera hemos visto. O muchas veces lo que nosotros llamamos complejo, lo denominamos así por desconocimiento profesional nuestro, más que porque realmente sea complejo. Yo muchas veces le he dicho a algunos profesionales, oye, creo que este problema, si te vas a estudiar, por ahí hay un artículo, un señor que escribió algo lo tiene resuelto, va y dice, estaba resuelto. Pero antes de eso me decía que era complejo, porque no sabía cómo abordarlo, pero era porque no habíamos hablado con la persona que sabía resolverlo. Estamos hablando de que esas personas que sabían resolverlo no existen. ¿Por qué la innovación es la respuesta a los problemas complejos y a los problemas wicked? ¿Por qué? Porque la innovación es un enfoque, un marco de trabajo que provee flexibilidad y adaptabilidad, pensamiento no lineal. Lo peor que nos puede pasar es que convirtamos la resolución de problemas con innovación en algo lineal. Acá nada es lineal, porque la innovación convive en espacios de diferencia y diversidad, lo cual requiere adaptación y aceptar otras formas de pensamiento. Eso es muy difícil, es muy difícil.
Luego, tenemos la capacidad de transformación sistémica. La innovación no es lineal, no es lineal. Ni tampoco es en espiral, ni tampoco es en sprint. La innovación usa lo necesario o lo crea en cuanto a sus métodos y procedimientos, pero es rigurosa científicamente y profesionalmente, algo que se requiere muchísimo en la crisis energética o en cualquier problema. Resuélvelo como quieras, pero tiene que ser riguroso y científico. Luego, da impulso a la competitividad, en todo sentido, porque crea modelos viables, rentables y sostenibles, sean de negocio o sociales. Y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que la innovación, por su origen desde la economía, tiene que generar un margen de utilidad. Está muy bien, hay que decirlo y hay que promoverlo, pero a veces son sociales. Pero lo importante es que sea viable, rentable y sostenible, tanto financieramente como socialmente. Quinto, itera y promueve el aprendizaje continuo. La innovación acepta que los problemas y sus soluciones ni son finitas ni lineales y requieren aprendizajes robustos y nuevos y que a veces no hay conocimiento disponible. Por último, promueve la colaboración interdisciplinaria. La innovación se basa en crear espacios de comunicación, conversación e intercambio. Que esos son los 5 aspectos que yo destaco de la innovación que la caracterizan para enfrentar problemas complejos y problemas micro. Y aquí nos preguntamos, ¿por qué la innovación es la respuesta? Bueno, por 3 cosas muy esenciales. Porque tiene capacidad para abordar incertidumbres. Los problemas de crisis energética generan altísima incertidumbre y se mueven en espacios de incertidumbre. Es decir, hasta que no nos metemos en el problema, realmente no sabemos. Y conforme vamos conociendo el problema, nos damos cuenta que lo que pensábamos ser el problema no lo es, sino que es otra cosa. Y así sucesivamente. Y luego van apareciendo actores que van cambiando las condiciones del problema. Y eso es lo que busca la gente de innovación, que las cosas no estén claras, para encontrar claridad. El tema es que muchas veces quienes trabajan en estos campos, en estas áreas de problemática, dicen, es que si el Estado no da una política, no se puede innovar. Yo les puedo decir que esa persona no sabe mucho de innovación, porque se espera que el Estado le resuelva todo, ¿para qué le hemos contratado? Transformación y rediseño de realidades. Eso viene de un caso de los años 80, no el caso, un libro que se escribió en los años 80, que dice que cuando uno aplica técnicas distintas de rediseño organizacional, se construyen nuevas realidades. Por ejemplo, y aquí lo pongo muy claro, nosotros siempre nos quejamos de que las organizaciones son burocráticas, jerárquicas, lentas, tramitológicas. Pero cada vez que yo creo una empresa, lo primero que hago es un organigrama. Y el organigrama es seguir promoviendo lo que critico. ¿Ya? Por ende, ¿y eso por qué? Porque nos es cómodo. Porque si me pongo a pensar algo distinto, primero me puede dar pereza. No me pagan para pensar un tipo de organigrama distinto. Si es que se necesita un organigrama. O alguien dice, "Ah, pero si eso lo entienden todos". Pero cuando empiezo a pensar así, ya la estoy matando la innovación y no construyo nuevas realidades. Pero la crisis energética necesita construir nuevas realidades, porque incluso la economía, tal como la conocemos, frena la innovación en la búsqueda de soluciones en la crisis energética, porque al final de cuentas es un sistema transaccional y si ustedes observan, todo lo que les mencioné en la primera parte son soluciones transaccionales que responden a la economía presente, ¿ya? O sea, hay un pivote, pero hay que convivir con ello hasta que alguien diga la economía la vamos a cambiar. No estoy hablando de destruir la economía capitalista, ni tampoco destruir la economía socialista, no, no, estoy hablando de cómo nos vamos a relacionar económicamente, porque así está montado el planeta. Incluso hasta la sociedad que menos dinero usa ha recurrido al trueque, ¿ya? Al trueque. Con lo cual, la especulación es lo que tenemos hoy en día. Y luego la creación de oportunidades. Claro, porque cuando estamos abordando problemas que no sabíamos al inicio que iba a pasar, empezamos a ver más soluciones, más soluciones. El caso más divertido son los amarres de velcro de las zapatillas. Las zapatillas, el amarre de velcro, que hoy día es muy común en las cremalleras, los cierres, las zapatillas, en la ropa para sellar, fue una solución que surgió por los astronautas cuando tenían que ir a la Luna, porque alguien dijo, oye, ¿con qué vestimos al astronauta? Y alguien dijo, con un traje que lo proteja. Sí, pero hay que ponérselo y cerrarlo. Ah, tenemos los cierres, los botones y los cierres. Los botones no, porque va a quedar expuesto el cuerpo del astronauta con ese tipo de traje, porque va a entrar algo por ahí. Los cierres son difíciles,
Y si se rompe, ya saben, cuando se daña una cremallera es dificilísimo repararla y no vamos a tener un astronauta arriba. Se pusieron a pensar y alguien dijo, pensemos en esto, que es de fácil pegado, no necesita otro elemento más que la propia fibra plástica, ¿ya? Que por fricción va a apretar y va a ser sólida. Y perfecto, perfecto. Y lanzamos un cohete a la luna con un ser humano. Pero luego alguien dijo, oye, esto podría servir para otra cosa. Ah, mira, ropas deportivas, zapatillas, ropa de montaña. Y hoy día la ropa de velcro la usamos para todo, para todo. Entonces creamos oportunidades. Pero nadie había pensado que producto de lanzar a alguien a la luna, íbamos a terminar con algo que hoy en día pero no es común, lo tenemos en nuestras casas en muchos sitios, ¿ya? Y eso es importante tenerlo súper claro. Por eso la gente que trabaja en innovación en crisis energética tiene que tener una alta formación y una muy buena preparación en muchos ámbitos y una concepción de mundo muy amplia. Ahora bien, preguntémonos qué caracteriza la crisis energética, que es solo la innovación y la respuesta. Por supuesto, hay soluciones que pueden venir de los adelantos tecnológicos, ¿ya? Por supuesto, ¿ya? Eso no lo descarto, ¿ya? Veamos qué caracteriza a la crisis energética, la complejidad y la multidimensionalidad. La innovación tiene herramientas para eso. Escenarios dinámicos y volátiles es lo que busca la innovación para operar. Escenarios dinámicos y volátiles. Interdependencia, lo tiene clarísimo la innovación. Todo es interdependiente e incluso hay cosas que no sé cómo lo van a hacer a futuro. Luego, no hay soluciones definitivas. Lo que hoy día pensé que era innovación, a el día de mañana es un desastre o va a ser un gran éxito. No hay algo definitivo. Hay diferentes perspectivas y valores. Hay que poner a conversar gente que piense distinto. El problema con la innovación es que nos ponemos a pensar gente que ya, por ejemplo, aquí en la AECIN, si hacemos un laboratorio de innovación abierta y lo hacemos entre miembros de AECIN, eso no es innovación abierta, es grupo de colegas hablando de innovación, pero el hecho de pertenecer a AECIN es que ya no compartimos valores. La innovación busca gente que esté fuera de nuestros círculos de pensamiento. Lo otro es la urgencia local desde una escala global. Sí, los problemas de la crisis energética son ajenos a los países, son mundiales o pasan en otros países, pero está generando problemas en una persona, en un país específico que le va a reclamar a su presidente o presidenta. Y ese presidente o presidenta va a decir, oye, es que yo no tengo control sobre ese problema. ¿Ya? Pasó hace muchos años atrás con el hoyo en la capa de ozono, que los granjeros iban a presentar quejas al presidente, a los gobiernos de turno, diciendo, oye, es que el agujero en la capa de ozono está produciendo que mis animales queden ciegos y como están ciegos cruzan las carreteras o se caen de barrancos y se mueren. Por lo tanto, estoy invirtiendo más en cercarlos, vallarlos, etcétera. ¿Ya? Y los presidentes o presidentas que decían, "Eh, ¿cómo lo resuelvo? Si no puedo hacer nada. ¿Ya? Entonces, ese es un tipo de situación donde la urgencia local tiene que analizarse desde la escala global y eso le encanta a la innovación. Y lo otro, hay limitaciones de recursos tradicionales. Yo le digo, en realidad, yo he trabajado desde el año 91 en innovación, todos los proyectos siempre me dicen falta de dinero, falta de recursos, etcétera. Y yo siempre digo, para eso está el equipo de innovación, para enfrentar esas problemáticas. Porque si tuvieras esas cosas, no me necesitas y no habría problema. Bien, llegamos al final. ¿La innovación sería innecesaria o es un requisito para la crisis energética? Y con eso dejo abierto unos minutos de conversación para ver qué respuestas tenemos. Porque en realidad es una pregunta abierta y con una respuesta que yo creo que es weekend. Gracias a todos quienes han escuchado esta presentación y ahora paso a este espacio de preguntas. Gracias. O mejor dicho, a intentar plantear respuestas, porque yo tampoco tengo la respuesta. Melio, Muchas gracias, Cristian. Como siempre, tus exposiciones no solo que son claras, sino que nos dejan con una cantidad de dudas. Veo que has entrado ya en el mundo de la complejidad, exactamente. Bueno, en el mundo de la... siempre estuve. Sí, y yo también estaba en el mundo de la complejidad, pero no son muchos años de que me di cuenta que estaba yo ahí. No sé si te ocurrió lo mismo, pero Sí, cuando me pasó cuando lo mismo. tratábamos de resolver los problemas y decíamos, ¿cómo los resuelves? No sé, pero lo voy a resolver. Sí, Esa era la- mira, y yo te cuento la historia.
Porque yo en realidad todas estas cosas, y me pasó en la universidad, cuando yo empecé a estudiar informática, ¿ya? Y cuento la historia porque es anecdótica. Éramos 100 estudiantes de informática, aproximadamente, ¿eh? Un poquito menos. Y el profesor preguntó, ¿quién tiene un computador? Dos amigos, después nos hicimos amigos, levantan la mano. Un Atari y otra cosa de la época, un Commodore, ¿ya? Para los que tenemos edad sabemos lo que es eso, que básicamente eran juegos, ¿ya? Dos personas de casi 100, ¿ya? Y entramos a estudiar informática. No habíamos visto un computador nunca. Pero independiente de eso, es que en tercer año, no, en segundo, nos tocó un curso que se llamaba Teoría de Sistemas, ¿ya? Que era como hablar de ciencia ficción. Y ahí nos explicaron el Club de Roma, la dinámica de Forrester desde un punto de vista matemático, eh, el modelo Peter Senge, ¿ya? De patrones, ¿ya? Eh, la gestión de la diversidad, ¿ya? Había una cosa, lo teníamos que trabajar cualitativamente y cuantitativamente, hacer ecuaciones, ¿ya? Que por suerte el profesor no las buscaba mucho, pero las pedía, porque sufríamos algunos con esa cosa, otros compañeros lo disfrutaban. Pero sí, el tema es que después, cuando sales al mercado laboral, como los problemas para los cuales te llama la empresa no son o no requieren este nivel de tratamiento, vas congelando ese aprendizaje que tuviste. ¿Ya? Y yo creo que a lo mejor a ti también te ha pasado lo mismo, que claro, cuando vamos al mercado laboral, los problemas son más simples. ¿Ya? Y yo te lo digo hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy, eh, yo a veces le digo, oye, esto es súper rápido de resolver. No, 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 que es difícil. Es rápido, porque en cierta medida la cabeza todavía no sigue funcionando, como tú decías, con pensamiento, análisis de pensamiento complejo. Y es un poco la historia de cómo yo llegué ahí. Otra cosa es que me olvidé y me congelé un poco. Así es, porque nosotros fuimos educados con un pensamiento analítico, Ujú, con un pensamiento analítico basado en el modelo tradicional de los griegos, causa-efecto exacto. y relaciones lineales. Felizmente llegó Edgar Morán, Edgar Morín le decimos en español, ¿no? Edgar Morin, sí, sí, sí. Edgar Morín, y y en Chile llegó Maturana, Madurana con el colega Varela. Maturana Varela, y bueno, después tenía un ayudante también con quien Sí. así compartían las conferencias, pero Y hoy esto día siguen. nos sacó del conocimiento eh, separado, aislado, compartimentalizado en compartimentos de estanco, en Exacto. donde la historia no se comunicaba con la geografía y las matemáticas era solo para hacer cuentas. Bueno, felizmente se nos abrieron Sí, otros horizontes, sí, pero qué problema el entrar en esos horizontes. A exacto. veces dan miedo, Sí, pero, sigue, perdón. Sigue, pero sigue. sí, pero un problema muy interesante, el problema fundamental que yo encuentro y en el que coincidimos es la debilidad conceptual, Cristian. Sí, En nuestros países hablamos de cosas pero no hablamos de conceptos. Entonces, cuando nos dicen tecnología, lo primero que pensamos es ferretería. La ferretería que esté de moda. Ahora nos dicen tecnología, lo que aparece es una laptop, ¿no es cierto? así es, así es. En poco tiempo a lo mejor aparece Musk con los Tesla y compañía, aunque no creo que se llegue Exacto, a esos puntos. exacto. Pero esa confusión no nos ha permitido hablar del mismo tema, a pesar de que estemos en la misma conversación, tratemos de entrar en ese tema, pero estamos confundidos. Claro. Es lo más importante para mí que has resaltado, Cristian, y como te digo, muchas gracias por tu Y, exposición. y quería comentarte algo. ¿Sabes qué? Si bien puede sonar a que a lo mejor estamos hablando de teoricismos, te voy a decir algo. Los empresarios, sean de una pyme, pequeña y mediana empresa, o una gran corporación, si tú le hablas de conceptos, lo agradecen muy bien, porque quien dirige una organización maneja conceptos. Otra cosa es que maneje uno o 20, pero eso es Claro, otra historia, ¿ya? es otra cosa, claro. Y lo agradecen bastante. Yo te digo, hasta el día de hoy, lo agradecen muchísimo cuando le dicen, mira, espérate un poco, le digo yo. Yo soy bien directo. Yo digo, mira, espérate un poco. Cuando mencionaste eso, y te voy a poner un ejemplo que pasa con lo que tú dijiste ahora, con tecnología. Ya me dice, oye, es que la tecnología, yo le digo, para. Cuando me hablas de tecnología, ¿a qué te refieres? ¿A computadores o a tecnología mecánica? Ah, no, computadores. Ah, y dicen,
ok, de ahora en adelante vamos a aclarar esto en la empresa. Cuando hablemos de tecnología informática, vamos a decir tecnología computacional o digital. Cuando hablemos de otra tecnología, le vamos a poner el apellido. Y las empresas se ordenan y se produce un gran reordenamiento y no necesitas hacer procesos de cambio, ¿ya? Y sobre las personas que mencionan, no sé si saben, Humberto Maturana, el año, bueno, obviamente fue antes que falleció, lo entrevistaron en un medio chileno y le preguntaron qué era para él la innovación. Y dio esas respuestas muy simpáticas. ¿Ah? Bueno, todo esto cuando yo estudiaba teoría de sistemas, tuvimos teoría de sistemas 2, nos hacían leer a Maturana, obligado. Imagínate, nos enseñaban pensamiento lineal y después pensamiento no lineal. Complejo. Complejo. Y Maturana Sí. dijo, mira, la innovación, lo primero que para hacer innovación hay que tener claro que es un proceso de transformación continua, donde hay cosas que nunca van a cambiar. Por lo tanto, hay que averiguar aquello que no va a cambiar con la innovación. Oh, eso es importantísimo. Y yo lo he vivido en la práctica. Tú puedes ir a innovar, pero hay dos cosas que en las empresas no se tocan. Y te voy a decir cuál. Una de ellas, el salario o los beneficios o bonos de los directivos. Tú puedes ir a innovar con economía circular y les dices, vamos a distribuir las utilidades. Todo el directorio te va a mirar y te va a decir, nosotros seguimos igual, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Ya? Y eso es una realidad inmanente. Eso está así. Y yo bromeo con los directorios. Les digo, no les voy a cambiar ciertas cosas con las cuales ustedes están aquí sentados, porque si no me despiden. ¿Ya? Lo que Claro. vamos a tratar de hacer es Claro. que vayan mejor. Y lo otro que dijo Maturana para terminar su definición, con eso definió todo innovación. La innovación es transformación continua, pero hay que preocuparse de que hay cosas que no van a cambiar y es lo primero que debes averiguar, aquello que no va a cambiar. Punto. Y luego acota y dice, bueno, es que con respecto a la innovación hay mucha gente que habla de la boca para afuera. Y se acabó la entrevista. Lo cual coincidió con Clayton Christensen, que es el de la teoría de innovación disruptiva, que es una teoría económica, no es una teoría de innovación cualquiera. Él escribió en el 2015 el artículo La teoría de la innovación disruptiva. ¿Ya? No, perdón, en 1995 escribió el artículo, 95. no, en 95. Y el 2015 vuelve a escribir un artículo y lo primero que dice es, bueno, primero, es una teoría y puede estar en debate, unos a favor, otros en contra, qué dicen los hechos, las conclusiones, las experiencias. Pero sí puedo decir algo, que hay mucha gente que está hablando de innovación disruptiva y nunca se ha leído por lo menos uno de mis artículos. Y lo dijo en la revista Harvard Business Review, con lo Sí, cual claro. se acaba de Y joder. fue un escándalo. Y fue un escándalo. Un escándalo. Bueno, que todo el mundo académico, uy, no, si yo lo he leído. Lo bueno es que mucha gente dejó de hablar de innovación disruptiva porque empezaron a preocuparse. Empezaron a preocuparse. Claro, porque tú lo ves, yo lo veo en LinkedIn, ¿eh? Y ojo, yo no escribo de innovación, yo hablo de cosas, ¿ya? Pero yo también me arriesgo, ¿ya? Y lo otro sobre Varela, mira, hay una cosa súper interesante, no sé si te conté, Varela me revisó mi tesis doctoral, la primera. Ah, qué Cuando interesante. estaba en Francia, uno de mis codirectores trabajaba con él y le mandó mi tesis y me la mandó comentada, porque yo hice una tesis sobre cómo optimizar la gestión de proyectos usando analogías semióticas en planos de arquitectura. Ya. ¿Ya? Entonces, él analizó toda la parte semiótica y semiológica y lo que hablaban Humberto Maturana y Varela, que era que tú construyes la realidad en base a lo que tú has ido aceptando en tu trayectoria de vida, Claro. porque esa es una limitante en la innovación. ¿Ya? Porque tú innovas en base a lo que ya sabes o aceptas. Entonces, como yo decía, hay que deconstruir a través de los proyectos la realidad. Claro, él me la leyó y me dijo, sí, esto cuadra, ¿ya? Porque si tú vas a hacer un proyecto de ingeniería y vas a hacerlo con las técnicas tradicionales, es un proceso productivo, no es un proyecto, ¿ya? Y esa era mi tesis, ¿ya? Entonces, te lo comento porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con estas cosas y también con el concepto de autopoiesis, ¿ya? Que, Te iba a decir eso. que es maturanístico, ¿ya? Maturanístico. Claro. ¿Ya? El gran aporte, ¿no? Es un gran aporte. De hecho, El gran aporte, claro. en innovación no lo hacemos mucho, básicamente lo hacemos a nivel cualitativo, análisis cualitativo. Ujú. Si una organización es mucho o poco autopoyética, para saber hasta dónde puedo innovar y podría innovar. Si una organización es muy autopoyética, pero centrado en la tradición, tu innovación va a ser acotada. Pero si puedes, Auto- pero, ¿no? Autopoyéticas en el sentido de que se autorregeneran.
autorregenera. Y hay Y empresas que entonces dan cabida a la recursividad. a Y la la recursividad. recursividad es el proceso natural, el Exactamente, proceso fundamental de la naturaleza. exactamente. Pero hay empresas que son así y son perfectas. Por Ajá, ejemplo, una empresa que claro, fabrica un producto. Sí, tiene que ser recursiva en sí misma porque tiene que hacerlo cada vez mejor. Vale, perfecto. exacto. Ahí no voy a innovar mucho. Alguna cosita haré. Pero hay organizaciones que son autopoyéticas, pero se permiten en la recursión la evolución. Y ahí tú dices, ahí puedo innovar. Entonces, como un concepto muy sofisticado y a veces hasta inentendible, porque a veces a mí me cuesta a veces explicarlo, Oye, sí, es claro. es complejo, ¿ya? Si lo pones en la empresa lo entiende muy bien y los directivos lo entienden súper bien, de manera simple. Y comento eso porque lo que he hablado hoy día tiene que ver con eso, o sea, nos enfrentamos a problemas que necesitan una claridad conceptual mínima, ¿ya? No necesito ser un erudito, ¿ya? Comprender las cosas y estar dispuesto a que de un momento a otro me voy a enfrentar a problemas en los cuales me voy a ver absolutamente desbordado. Y tengo dos opciones. O salgo corriendo y lo evito y que otro lo resuelva, o asumo el desafío de la crisis energética usando la innovación como un framework. Y esa sería como mi conclusión del día de hoy. Gracias, Cristian. De nada, de nada. Bueno, agradezco a los presentes, ¿ah? A Pilar, Fernando, Lenin y a todos quienes hayan llegado a esta parte del video en YouTube, porque lo hemos subido a YouTube. Si estás escuchando hasta aquí, ya has podido verlo completo, que son parte del Simposio 2024 Ciencia y Tecnología para la Paz y el Desarrollo. Pues nada, muchas gracias. Buenos días, Gracias. Muchas gracias a ti. buenas Buenas noches. noches.